¿Alguna vez te has preguntado cómo sería para un gato pequeño y vulnerable enfrentarse al mundo solo, lejos de todo lo que conoce y ama? Si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías para volver a casa? Déjame tu respuesta en los comentarios. Era una tarde tranquila en un pequeño vecindario rodeado de jardines y árboles altos. Max, un gato curioso de pelaje gris y ojos amarillos brillantes, pasaba sus días explorando el patio trasero de su hogar. Era un lugar seguro, lleno de rincones interesantes para investigar, pero siempre bajo la mirada protectora de su familia. Sin embargo, esa tarde, algo diferente captó su atención, un movimiento entre los arbustos al otro lado de la cerca. Intrigado por el suave crujido de las hojas y el leve zumbido de un insecto desconocido, Max no pudo resistir la tentación. Con un salto ágil, atravesó la cerca, dejando atrás la comodidad de su hogar. Lo que empezó como una simple aventura rápidamente se convirtió en algo más complicado. El aroma del césped fresco, los colores vibrantes de las flores y los sonidos desconocidos lo llevaron cada vez más lejos. Max, completamente absorto, no se dio cuenta de cuánto se estaba alejando de su territorio familiar. De repente, un ruido fuerte rompió la calma, el motor de un camión que se acercaba rápidamente. Asustado, Max corrió sin dirección, buscando un refugio. En su huida, perdió la noción del camino de regreso. Cuando finalmente se detuvo, jadeando y con las patas temblorosas, estaba en un lugar completamente desconocido. Las casas familiares habían sido reemplazadas por calles amplias y ruidosas, y los rostros conocidos de su familia ya no estaban a la vista. Max se sentó bajo un banco en un parque cercano, observando a los transeúntes mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo había llegado tan lejos? Y, más importante, ¿cómo iba a regresar? Las primeras horas lejos de casa estuvieron llenas de incertidumbre. Miraba a su alrededor buscando algo que le resultara familiar, pero nada lo reconfortaba. La separación no solo era física, sino emocional. Max siempre había sido el centro de atención en su hogar. Sus dueños lo acariciaban, le hablaban con ternura y le ofrecían sus comidas favoritas. Ahora, rodeado de extraños, experimentaba por primera vez la sensación de soledad. La luz del sol comenzó a desvanecerse, y con la llegada de la noche, el mundo le parecía aún más intimidante. A pesar del miedo, Max sabía que no podía quedarse quieto. Tenía que encontrar la manera de volver. Pero el camino de regreso no sería sencillo. Cada rincón desconocido escondía nuevos desafíos, y los recuerdos de su hogar parecían desvanecerse con cada paso que daba. Sin embargo, había algo que permanecía intacto, el amor por su familia y la determinación de regresar a sus brazos. Esta separación inesperada marcó el inicio de una larga y ardua travesía para Max. Una aventura llena de incertidumbre, pero también de valentía y esperanza. ¿Podrá superar los obstáculos que lo esperan? ¿Volverá a escuchar las risas y sentir las caricias de sus seres queridos? La respuesta está en su espíritu indomable y en la conexión inquebrantable que tiene con su hogar. Mientras Max continuaba su travesía por territorios desconocidos, se dio cuenta de que no estaba completamente solo. En este nuevo mundo lleno de peligros y sorpresas, también encontró seres que, aunque inesperados, marcaron profundamente su viaje. Fueron estos encuentros los que le dieron fuerzas para seguir adelante, enseñándole que, incluso en los momentos más oscuros, pueden surgir aliados inesperados. El primer encuentro ocurrió una mañana temprano, cuando Max, exhausto y hambriento, deambulaba por un callejón detrás de un mercado. Allí, un gato callejero de pelaje negro y una oreja rasgada lo observaba desde la cima de un contenedor de basura. Su mirada era dura, pero no amenazante. «Perdido, pequeño», dijo el gato, con una voz ronca por años de vida en la calle. Su nombre era Rufus, y aunque al principio parecía desconfiado, pronto se convirtió en un guía esencial para Max. Rufus conocía cada rincón de la ciudad, los mejores lugares para encontrar comida, las rutas más seguras para evitar a los perros y los humanos menos amigables, e incluso refugios donde pasar la noche sin peligro. Aunque su apariencia era tosca, Rufus tenía un corazón noble. Enseñó a Max a buscar comida en los lugares más inesperados y le advirtió sobre los riesgos de confiar demasiado rápido en los humanos. «No todos son como tu familia, chico. Aquí afuera, hay que ser listo para sobrevivir». Sin embargo,
no todos los encuentros de Max fueron con gatos. Un día, mientras buscaba agua cerca de un parque, Max tropezó con un pequeño perro llamado Milo, que llevaba un pañuelo rojo al cuello y parecía ser parte de una familia humana cercana. Milo, al contrario de Rufus, era un torbellino de energía y optimismo. «Hola, amigo. ¿Qué haces por aquí? Te perdiste», dijo moviendo la cola emocionadamente. Aunque al principio Max estaba nervioso, pronto se dio cuenta de que Milo no tenía malas intenciones. Milo lo acompañó por un tiempo, llevándolo a un refugio donde los humanos solían dejar comida y agua para los animales callejeros. Aunque su presencia era efímera, Milo dejó en Max una sensación de esperanza, mostrándole que aún había bondad en el mundo. Antes de despedirse, Milo le prometió que si alguna vez lo veía cerca de su hogar, lo ayudaría a encontrar el camino de regreso. Otro encuentro memorable ocurrió con una anciana llamada Clara, que vivía sola en una pequeña casa al borde de la ciudad. Max, debilitado después de días de caminata, llegó a su jardín buscando sombra. Clara lo encontró acurrucado bajo un banco y, con mucha paciencia, logró ganarse su confianza ofreciéndole un tazón de leche tibia y trozos de pollo. Aunque Max no podía quedarse, Clara le brindó unos días de descanso y cuidado, dándole fuerzas para seguir adelante. Además, le colocó un pequeño collar improvisado con su nombre, con la esperanza de que alguien lo reconociera y lo ayudara a regresar a casa. Finalmente, hubo un encuentro que Max nunca olvidaría, un búho llamado Aarón, que vivía en un gran árbol cerca de un río. Aarón no era como los otros animales que Max había conocido. Su sabiduría y tranquilidad ofrecieron una perspectiva diferente. No temas a lo desconocido, pequeño viajero. Cada paso que das, incluso el más difícil, te lleva más cerca de tu destino, le dijo el búho mientras señalaba las estrellas como guía para sus noches solitarias. Estos encuentros no solo ayudaron a Max a sobrevivir, sino que también le recordaron que, aunque estaba lejos de su hogar, no estaba completamente solo. Rufus, Milo, Clara y Aarón dejaron huellas imborrables en su corazón, enseñándole lecciones de amistad, valentía y gratitud. Con cada aliado que encontraba, Max sentía que su fuerza crecía, y aunque el camino era incierto, sabía que podía enfrentarlo con el apoyo de quienes había conocido. Al final, estos encuentros no solo lo acercaron físicamente a su hogar, sino que también lo transformaron. Max ya no era el mismo gato que cruzó la cerca aquella tarde. Ahora, llevaba consigo las historias, enseñanzas y amistades que le habían dado el valor para seguir adelante. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides dejar un like para apoyarnos y compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo este video? Y no olvides suscribirte para no perderte el resto de la aventura de Max. El viaje de Max no estuvo exento de peligros. Cada día en su travesía era una lucha constante contra los desafíos del mundo exterior, un mundo que hasta entonces había sido desconocido para él. Los obstáculos no solo pusieron a prueba su instinto de supervivencia, sino también su fortaleza emocional y su determinación para regresar a casa. Una de las primeras amenazas que enfrentó fue una tormenta repentina que lo sorprendió en medio de la noche. Las nubes oscuras se acumularon rápidamente, y en cuestión de minutos, la lluvia comenzó a caer con furia. Los relámpagos iluminaban el cielo, y los truenos retumbaban con tal intensidad que el corazón de Max parecía seguir su ritmo. Asustado y empapado, buscó refugio bajo un viejo puente cercano. Allí, el frío se coló en sus huesos mientras intentaba mantenerse seco, luchando contra el miedo que lo invadía. La tormenta fue un recordatorio brutal de que ya no estaba bajo la protección de su hogar, y que debía depender únicamente de sí mismo. Otro momento de peligro ocurrió cuando Max, agotado por el hambre, se aventuró cerca de un basurero en busca de algo que comer. Sin saberlo, se acercó demasiado a un territorio controlado por un grupo de perros callejeros. Sus gruñidos amenazantes rompieron el silencio del lugar, y Max, con el corazón acelerado, tuvo que pensar rápido. Subió a un árbol cercano justo a tiempo, mientras los perros ladraban y rodeaban el tronco. Pasó horas atrapado allí, esperando a que se marcharan, mientras el miedo y el cansancio lo consumían. Fue en ese momento cuando comprendió que no solo debía preocuparse por los elementos, sino también por otros animales que defendían su territorio. El hambre y la sed también se convirtieron en enemigos constantes.
Los días en que no encontraba comida eran especialmente duros, y cada vez que lograba beber de un charco de agua, recordaba el tazón limpio y fresco que siempre tenía en casa. En una ocasión, en su desesperación, intentó tomar comida de una mesa al aire libre en un café. Sin embargo, fue ahuyentado bruscamente por un camarero, quien lo persiguió hasta que Max logró escapar por un callejón estrecho. Este incidente no solo lo dejó sin comida, sino también con una herida en su pata trasera que tardaría días en sanar. El mundo humano también representaba peligros inesperados. Max tuvo que aprender a esquivar los autos que pasaban rápidamente por las calles y a mantenerse lejos de las trampas que algunos humanos dejaban para animales callejeros. En una ocasión, quedó atrapado en un patio cercado, donde un humano intentó capturarlo. Aunque logró escapar por un pequeño agujero en la cerca, esta experiencia dejó a Max aún más cauteloso con las personas desconocidas. Pero no todos los obstáculos eran físicos. La soledad se convirtió en un enemigo silencioso que acompañaba a Max en cada paso de su camino. Sin nadie con quien compartir su miedo o su cansancio, las noches parecían interminables, y el recuerdo de su familia se volvía doloroso. A menudo, se sentaba bajo el cielo estrellado, mirando las luces lejanas de la ciudad y preguntándose si alguien en casa también lo estaría extrañando. Sin embargo, cada obstáculo, por más difícil que fuera, se convirtió en una lección. Max aprendió a ser más ágil, más astuto y más fuerte. La tormenta le enseñó a buscar refugios más seguros, los perros callejeros, a evitar territorios marcados, y los humanos, a ser cuidadoso pero no perder la esperanza en ellos. Cada paso en falso y cada desafío superado lo acercaba un poco más a su objetivo, regresar a casa. Max no solo enfrentó los peligros del mundo exterior, sino también los de su propio corazón. Su perseverancia frente al miedo, la desesperación y el cansancio demostraron que, aunque pequeño, su espíritu era inquebrantable. Mientras Max continuaba su arduo viaje, los recuerdos de su hogar eran su faro en la oscuridad. Cada imagen de su vida pasada, cada aroma y cada sonido, lo llenaban de esperanza y le daban fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Una de las memorias que Max revivía con frecuencia era el cálido abrazo de la luz del sol que entraba por la ventana de la sala, donde solía dormir plácidamente en su cojín favorito. Recordaba el suave sonido de la voz de su dueña cuando lo llamaba: «Max, hora de comer». Esa voz, llena de cariño, resonaba en su mente como un eco distante, recordándole que había un lugar donde era amado y donde lo esperaban. También evocaba el aroma del desayuno que su familia preparaba cada mañana. Aunque nunca probaba la comida de la mesa, el olor del café, los huevos y las tostadas era una constante en su vida diaria. Ahora, en su travesía, esos aromas eran reemplazados por el frío y los olores agresivos de los callejones, lo que hacía que los recuerdos del hogar fueran aún más valiosos. Max también pensaba en los juegos con los niños de la familia. Recordaba las risas alegres mientras ellos lanzaban una pelota que él perseguía por el jardín, o los momentos en que le acariciaban la cabeza y le decían cuánto lo querían. Esa conexión especial con su familia lo llenaba de una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por la distancia, pero determinación por volver a sentir ese amor nuevamente. Durante las noches, cuando el silencio del mundo exterior se volvía abrumador, Max cerraba los ojos y se imaginaba acurrucado en el regazo de su dueña, sintiendo sus suaves caricias y escuchando las canciones que solía tararear. Esos recuerdos eran su refugio emocional, un lugar seguro al que podía acudir cuando el miedo y la incertidumbre lo invadían. A veces, al ver otros hogares durante su viaje, Max se detenía por un momento, observando a través de las ventanas. Veía familias reunidas, gatos descansando cómodamente junto a sus dueños, y sentía un nudo en el pecho. Esas escenas lo llenaban de nostalgia, pero también le recordaban que su propio hogar lo estaba esperando, en algún lugar más allá del horizonte. Los recuerdos no solo le proporcionaban consuelo, sino que también lo impulsaban a no rendirse. Cada paso que daba, cada obstáculo que superaba, lo hacía con la imagen de su hogar en mente. Aunque el camino era incierto, Max sabía que mientras mantuviera vivos esos recuerdos, siempre tendría una razón para seguir adelante. Finalmente, Max comprendió que no estaba solo, porque el amor de su familia lo acompañaba en cada instante. Era como una brújula emocional que lo guiaba, incluso cuando no sabía hacia dónde ir.
Estos recuerdos no solo lo mantenían conectado con su pasado, sino que también le daban fuerza para construir su futuro, uno donde volvería a ser parte de ese hogar cálido y lleno de amor. Después de semanas de desafíos, encuentros inesperados y momentos de incertidumbre, el día que Max tanto había anhelado finalmente llegó, el momento de regresar a casa. Todo comenzó una mañana cuando, mientras exploraba un vecindario desconocido, Max notó algo familiar en el aire, un aroma que le recordó el jardín de su hogar. Siguiendo ese instinto, comenzó a caminar con renovada energía, como si cada paso lo acercara más a su destino. Mientras avanzaba, los paisajes comenzaron a parecerle menos extraños. Reconoció una esquina donde solía esperar a su dueña cuando salían a pasear, y un árbol grande donde había trepado por primera vez siendo un gatito. La emoción lo invadía mientras el miedo de perderse nuevamente luchaba por tomar el control. Pero Max confiaba en su instinto, en ese lazo invisible que lo conectaba con su familia. Finalmente, al doblar una esquina, ahí estaba, su casa. El corazón de Max latía con fuerza mientras corría hacia el jardín. Todo estaba como lo recordaba, desde las flores cuidadosamente plantadas hasta el columpio en el que los niños jugaban. Al llegar a la puerta, se detuvo por un momento, mirando a través de la ventana. Dentro, su familia estaba reunida, y aunque se veía diferente debido al tiempo que había pasado, el amor que irradiaban seguía intacto. Con un maullido fuerte y decidido, Max llamó su atención. La reacción fue inmediata, los niños corrieron hacia la puerta, y su dueña, con lágrimas en los ojos, lo levantó del suelo. «Max, volviste», exclamaron entre risas y sollozos. Max, sintiendo las caricias y escuchando las palabras amorosas de su familia, supo que finalmente estaba donde pertenecía. El regreso de Max no solo fue emotivo, sino también transformador. Había dejado su hogar como un gato curioso y despreocupado, pero regresaba como un sobreviviente, con cicatrices que contaban historias de valentía y resiliencia. Su familia, al darse cuenta de todo lo que había pasado, lo acogió con aún más amor, prometiendo cuidarlo y protegerlo para siempre. Esa noche, mientras dormía en su cojín favorito, Max soñó con su viaje. Cada obstáculo, cada amigo que hizo en el camino, y cada momento de lucha valió la pena. Estaba en casa, y eso era lo único que importaba. Y así termina la increíble aventura de Max. Espero que hayas disfrutado cada momento de su viaje tanto como yo. Si te emocionaste con su historia, no olvides dejar tu like y contarme en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Me encantaría saber tu opinión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.